muy feliz y emocionada de presentarles uno de los paraísos más bellos de México. Así es, me refiero a Puerto Escondido, Oaxaca, un destino turístico detenido en el tiempo, en el cual podrán acceder a todas las playas sin costo alguno y disfrutar de distintos alimentos y paisajes de manera muy económica. ¿Quieren saber más? Acompáñenme a conocer este paradisíaco lugar. Comenzaremos con el hotel en el que nos hospedamos mi familia y yo. Este es el Hotel Bungalow Cicatela, el cual cuenta con 2 albercas y un chapoteadero de acceso libre para los huéspedes. Ahí podrán encontrar camastros y mesas con sombrillas para relajarse después de nadar o bien para tomarte una bebida con tus amigos. Ambas albercas están impecablemente limpias y tienen el agua fría, lo cual es delicioso ya que el calor allá está algo fuerte. Pueden acceder a estas albercas hasta las 10 de la noche sin ningún problema. Y como podrán ver, aquí puede nadar toda la familia. En este hotel hay 2 restaurantes, uno justo frente a las albercas en el lobby del hotel y el otro con vista al mar y acceso directo a la playa. En ambos hay comida exquisita y muy bien servida, debo decir. Y lo mejor es que el desayuno viene incluido en la reservación y solo tendrán que pagar sus bebidas si son diferentes a café o té. Tomen en cuenta que para pagar con tarjeta de crédito el consumo mínimo es de 200 pesos, pero no se preocupen, en el hotel hay un cajero automático el cual cobra una pequeña comisión, pero si no tienen efectivo les será de mucha ayuda. En cuanto a las habitaciones, pueden pedirla con 1 o 2 camas matrimoniales. Cuenta con un baño privado, regadera, toallas tanto como para bañarse como para ir a la alberca, las cuales pueden pedir en recepción dejando una identificación, un balcón que tiene doble puerta para que no entre el calor a la habitación, lo cual es bastante útil, y algunas habitaciones cuentan con vista al mar, donde podrán apreciar el amanecer y el atardecer sin necesidad de salir de su habitación. La habitación cuenta también con frigobar, tocador, televisión de pantalla plana con acceso a cable, closet y por supuesto aire acondicionado. El servicio de la habitación se hace diariamente y dejan todo espléndido, además de que sanitizan toda la habitación para que no se preocupen por nada. El hotel cuenta con 3 pisos y desde el tercer piso podrán apreciar esta hermosa vista del mar. Verán a los surfistas montar las olas con mucha más claridad, aunque eso sí, tendrán que subir los 3 pisos de escaleras ya que no hay elevador, pero la vista lo vale. Aunque yo solo estuve una noche en esa habitación porque preferí subir menos escaleras al final. Ahora les contaré sobre las playas que visitamos. La primera fue la que teníamos frente al hotel, que fue la playa Cicatela. Esta playa es conocida porque es la que representa México como la mejor para surfear. Aquí pueden ver a los surfistas desde el amanecer montando las olas y después de las 4 de la tarde. Esto debido a que son las zonas en las que hay menos sol y pueden disfrutar de este deporte sin temor a quemarse todos. Pero en los días nublados y con aire pueden practicar todo el día y de hecho las olas están mucho mejores en esos días. En cuanto al mar, no les recomendaría entrar a nadar si no son expertos, ya que el oleaje es muy fuerte. Pero pueden hacer muy bonitos castillos de arena porque esta es muy fina y algo pegajosa. Miren cómo estoy haciendo yo mis castillitos con mi bebé bien contenta.
les contaré sobre la primera aventura que tuvimos. Esta fue la noche del día siguiente al que llegamos. A eso de las 8 de la noche fuimos a un paseo en bote a ver la bioluminiscencia en la laguna de Manialtepec, lo cual es un espectáculo natural en el cual el fitoplancton y el zooplancton se aparean y desprenden una luz al tocar el agua. Para llegar ahí contratamos un tour que pasó por nosotros a la puerta del hotel en una van con aire acondicionado y nos llevó durante 25 minutos hasta la laguna. De ahí tomamos un bote con chalecos salvavidas que nos llevó al centro de la laguna para entrar a nadar durante media hora. Nos contaban que en temporada de lluvias las luces son blancas porque el plancton es más joven y en diciembre se pueden ver las luces azules como están viendo en pantalla, ya que el plancton ha madurado. Nosotros vimos las luces blancas, pero no pudimos filmarlo ya que todo está muy oscuro y solo una cámara muy potente podría captar dicho fenómeno. No crean que se ve tal cual como están estas imágenes, pero sí es un espectáculo muy bonito, por eso recomiendo que lo vean con sus propios ojos. El agua está tibia y no tiene nada de oleaje, por lo que uno puede nadar con tranquilidad y el chaleco salvavidas permite que uno no se canse y solo disfrutes de este fenómeno natural. En mi caso hasta mi bebé entró a nadar y estaba feliz golpeando el agua para ver las lucecitas. Al salir, incluso en el traje de baño se podían ver las lucecitas. Terminando el recorrido, nos llevaron de nuevo a la puerta del hotel. Realmente vale la pena dicho tour ya que solo nos costó 750 pesos por persona sin contar a la bebé y pudimos apreciar un espectáculo que nos regala la naturaleza muy impresionante. La segunda playa que visitamos fue Puerto Angelito. Esta playa es ideal para llevar a los niños y entrar a nadar, ya que el oleaje es muy tranquilo y la arena es un poco más gruesa que en Cicatela, pero aún así es lo suficientemente fina para hacer castillos de arena decentes. Lo mejor de este puerto es que pueden rentar una mesa y sillas bajo grandes lonas por el costo del consumo. Así es, no tienen que pagar ningún extra por este espacio y la comida es deliciosa. Además de que aquí pueden subir a paseos como la famosa banana o bien ir en una embarcación a ver todas las playas de Puerto Escondido, así como delfines y tortugas. Pero para ello, mejor que les cuente el capitán Marco González, quien nos regaló una entrevista. Hola amigos, estamos aquí con el señor Marco, estamos en Puerto Escondido, en la playa de Puerto Angelito y estamos aquí bien con él para darle una entrevista de a qué se dedica el señor Marco, a hacer unos tours. Hola, sí, buenas tardes, mi nombre es Marco González, soy servicio con la muchacha, ¿tu nombre? Jessica. Jessica, mucho gusto en conocerla, aquí en familia, con su esposo y su nena. Hacemos paseos recreativos para conocer lo que es el avistamiento de delfines, tortugas, por todas las bellas de Puerto Escondido. Los esperamos en este destino turístico, a todos, a las personas que quieran visitarnos, en general, o sea, no sé, es un bonito lugar para el impacto. Y acá busquen al señor Marco, nos da muy buenos precios. Muy barato. Todo está muy barato, todo está muy padre. Pueden ver una tortuga cómo la sacan del mar. Ahí les voy a poner el video para que vean cómo sale, para que vean que no es foto. Está bien padre. Sí, pues todo muy accesible, muy rica la comida, todo el servicio muy bien. Así es, la segunda aventura que tuvimos fue embarcarnos hacia las playas de Puerto Escondido y después adentrarnos en el mar para poder avistar algunos delfines, los cuales nada más pudimos escuchar porque no es temporada de que estén saltando por ahí. Dicen que en diciembre es donde mejor se alcanzan a ver. Y después de estar varados unos 20 minutos en el mar, lograron avistar una tortuga y nuestro amigo Osvaldo se lanzó valientemente a capturarla para que la pudiéramos conocer. Pero no se preocupen, no las lastiman al sacarlas, al contrario. Ahorita la vamos a subir tantito, vamos a revisarla, que no traiga un anzuelo, alguna cuerda, no venga lastimada, ¿va? ¿Ya? La vamos a subir tantito nada más para hacer una pequeña inspección, sí, suelta. Que
que la tortuguita estuviera en excelentes condiciones y que la pudimos tocar obviamente con mucho cuidado y sin lastimarla, se lanzó de nuevo al mar a platicarle a sus amigos tortugos cómo le fue en la lancha. Una vez que dejamos ir a nuestra amiga tortuga, regresamos hacia el Puerto Angelito. Nos contaban que en diciembre es ideal ir a esta playa, ya que el agua está más fría y se pueden ver a los delfines brincar muy cerca de la playa, y hasta hay ballenas, así que piénsenlo por si quieren tener una Navidad diferente viendo ballenas, tortugas y delfines. La última playa a la que fuimos está junto a Puerto Angelito y se trata de Playa Manzanillo. Esta playa tiene dos accesos, uno por terracería y el otro por unas escaleras. Al bajar pueden rentar unos camastros con sombrilla y mesa, igualmente solo por el consumo de sus alimentos, los cuales no son nada caros. Nosotros gastamos casi 500 pesos por los dos y tomamos como 2 bebidas cada uno, así que no se dejen engañar por aquellos que rentan los camastros aparte del consumo, ya que está incluido. Esta playa cuenta con una arena similar a la de Puerto Angelito, pero con la particularidad de que tiene pequeñas piedras y cuarzos en ella. En la parte central de la playa se juntan muchas piedras, conchas y caracoles. No les recomiendo mucho nadar en esa zona, ya que las olas te pueden estampar en las piedras y se siente bien feo, se los digo por experiencia, pero sí pueden jugar cerca de esa parte para encontrar piedras bonitas y nadar en los extremos. El oleaje también es muy tranquilo, sin embargo, el día que nosotros fuimos amaneció algo nublado y con aire y eso lo puso un tanto más fuerte, pero aún así los niños pueden entrar con el cuidado de sus padres. Y no pasa de que nos dé una ola en la cara, ¿verdad, Emily? Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos Emily y yo en la playa. Disfruta y disfruta aunque ya tenga su cara de sueño. Cuéntales cómo llegó una ola malvada y te echó agua en la cara, mi amor. Estaba bien sacada de onda con su cara de ¡ah! Me echó agua el mar. ¡Qué mar tan gacho! ¿Verdad, mi amor? ¿Así fue? Sí, así fue. Realmente este fue un viaje muy bonito para nosotros. Nos encantó encontrar un lugar que todavía estuviera virgen, que no estuviera lleno de hoteles gigantes, que no estuviera lleno de turismo y que todo te quisieran vender. Aquí realmente los lugareños no buscan estafarte, no buscan nada más sacarte dinero, buscan que te la pases bien. Hay muchas más playas además de las que les conté y les mostré que no pudimos conocer, pero vamos a volver a ir para conocer más. También hay actividades como liberar a las tortugas en Playa Bacocho, la cual se lleva a cabo a las 5 de la tarde y a cada persona le dan una pequeña tortuguita recién nacida para que pueda liberarla y pueda ver cómo llegan por primera vez al mar. También pueden cabalgar en aguas termales, observar aves, nidos, iguanas, manglares y mucha biodiversidad en kayak o en tabla de paddle, sí, creo que así se pronuncia. Y hasta visitas guiadas a la destilería del mezcal. Es decir, hay actividades para todos los gustos. Por eso los invito a que conozcan este lugar tan bonito, ya que, como les dije, es una de las pocas playas vírgenes que quedan y no se ha abusado del turismo como en otras muchas playas. Espero que este video los anime a conocer este bello destino turístico y después me anden contando cómo les fue. Cuídense mucho y los quiero. Bye. Diles adiós, mi amor, diles adiós. Adiós, así, adiós. Tengo sueño. Adiós.